Hola. Hola, profe. ¿Cómo vas, Agustina? Bien, todo bien. ¿Usted cómo le fue en las vacaciones? Bien, ¿me escuchás? Sí. ¿Cómo andan? Están todas con las cámaras apagadas. ¿No quieren que les vea la cara? ¿Están muy desarregladas? ¿No se han ido a arreglar? ¿No se han peinado nada por el estilo? ¿No? Bueno, pero por lo menos, aunque no estemos sumamente arregladas, nos vamos a mirar un rato la cara. Hola, Malena. Paula, ¿cómo va? Yamila, Candela, Rosy. Rocío, Belén, que entraron ahora. Hola, profe. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Caro, Juliana, ¿cómo les va? Hola, profe. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Retomando. Qué calor hoy, ¿no? Parece que estuviéramos en verano. Hola, Jimena, Nadia, Mailén, Eugenia, que han ido entrando. Lorena, que no sé si la saludé. Hola, profe. Hola, hola, profe. Hola, chicas. Buenas tardes. Hola, profe. Ahí estamos. ¿Me escuchan mejor? Juli. Belén. Vamos a esperar hasta las 5, porque como se están conectando para no cortar.
mucho. ¿Hay alguna que sea la primera vez que se conecta? ¿O ya que se hayan conectado otras veces conmigo? Me parece que algunas no, ¿no? ¡Ay, Dios, qué calor! Bueno, mientras esperamos que entren algunas compañeras, cuéntenme qué han hecho en estas 3 semanas de vacaciones. ¿Estuvieron descansando, durmiendo mucho? No le voy a decir que salieron a pasear porque no se puede, pero supongo que habrán dormido, no habrán estado tan pendientes de la computadora, ¿sí? ¿Vieron Netflix, series, se engancharon con alguna cosa de esas? ¿O no? ¿O nada? Como hizo frío en las primeras semanas de las vacaciones, así que estaba como para quedarse adentro, ¿no? Bueno, tenemos María, ¿quién será Mariela Murúa? Esta no, está usando la computadora de alguien que no es ella. Bueno, vamos a ver quién es. 21. La última vez que nos conectamos, en la última clase éramos 23. En la lista hay como 30, me parece, estudiantes. Pero bueno, vamos a ver. Todos los que tienen la cámara apagada no pueden prender la cámara un ratito para verles la cara a todas. Porque como no las he tenido en el aula para reconocer cara y nombres, no me gustaría que este año pasara y no me recuerde la cara, me recuerde solamente los nombres, por lo menos. Vamos a hacer como los chicos, el año que viene vamos a hacer, ¿cómo se llama? Unidad pedagógica, entonces yo voy a pasar a 4º año con ustedes, así tenemos un año para estar juntas. Bueno, vamos a empezar un poquito, ¿sí? La clase de hoy tiene, vamos a darle un poco el sentido de aclarar algunas cosas con respecto al cursado, ¿sí? La planificación que yo he estado haciendo, acordando con los profesores de las otras didácticas de tercero, sobre todo en relación a las que van a hacer la práctica este año, la práctica 3. Seguramente ya la profe les habrá dicho algo o habrá comentado que van a ser virtuales, como se están haciendo en todas las escuelas, ¿sí? Entonces, bueno, en base a eso yo también he ido ajustando los contenidos que vamos a trabajar y viendo, bueno, el cronograma de clases que nos ha mandado el ministerio y algunas indicaciones. Acá me miren, toda una lista de todo lo que tenemos que hablar, ¿sí? Que vamos, para no perderme de todo lo que les quiero decir. Bueno, primero preguntarles si todas recibieron la rúbrica que les mandé. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Alguna no la abrió? Porque no me acuerdo quién me mandó un mensajito que recién se había dado cuenta que tenía la rúbrica. ¿Pero todas la recibieron? ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Alguna tiene alguna cosa para preguntarme de lo que está escrito en la rúbrica? ¿Algo para aclararme? O para decirme, no, me parece no, yo pensé tal cosa. O más o menos era lo que ustedes esperaban. ¿No? Profe, ¿se escucha? Y nadie.
Bueno, bueno, la había instalado en el celu, no sabía si andaba. No, yo por ahí lo que veía en las rúbricas era como que se consideraba si, bueno, la participación o no en estas llamadas, o entregas a plazo o no de los trabajos, digamos, y la verdad es que en el primer tiempo fue como todo un desafío ante mucho contenido poder entregar a tiempo, entonces, qué sé yo, a veces se iba un poco, pero no la entrega, digamos, fuera de plazo. Eso al momento, digamos, como de la calificación, no sé, entiendo que no es una calificación numérica, digamos, pero sí se tiene en cuenta en periodo de evaluación, pero como lo veía en la rúbrica, bueno, quería preguntarle eso, ¿cómo lo consideran a eso? Bueno, las rúbricas se presentaron en junio, ¿se acuerdan? Las directoras presentaron en lo que todas las unidades curriculares iban a trabajar, ¿sí? Se hizo como una selección de criterios en base a lo que el gobierno nos ha mandado como directiva. Ellos nos indicaron a nosotros que había que hacer una evaluación masiva que implica evaluación, hacer como el seguimiento de los estudiantes, con algunas precisiones, no demasiadas, pero algunas. Entonces, en base a eso, se elaboraron estas rúbricas, es que todas las unidades curriculares van a usar las mismas, para también no marearlos a ustedes con tantas cosas diferentes. Con respecto a lo que son las entregas a tiempo, hay como dos casilleros. ¿Vieron? El primero que dice que es el que, bueno, entrega dentro de la fecha, y el segundo que dice que entrega el trabajo, pero no lo entrega a tiempo, pero igual se comunica con el docente. Profe, se escucha mal. ¿Se escucha mal? No. Sí, es porque me parece que Sofía tiene prendido el micrófono y hace eco con el de usted. Bueno. Entonces, ¿qué decisión tomé yo? Yo voy a marcar, si por ejemplo no se entregaron a tiempo, pero no es lo definitivo. Inclusive en algunos casos les he puesto que si la rúbrica si el trabajo se entregó, supongamos, bien en el aula virtual marca cuánto tiempo de diferencia lo entrega. Si lo entrega unas horas más tarde, o sea, al día siguiente, ¿sí? Para mí es como si lo hubiera entregado a tiempo, porque en realidad puede haberse quedado hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, y justo como entregar. Ahora, no hubo ninguna comunicación. Dicen, me pasa tal cosa, y aparece el trabajo 3, 4, una semana más tarde, yo tengo que colocar que lo entrego tarde. Pero eso no va, digamos, decidir después, en el momento de hacer la evaluación general. Y eso después les voy a explicar un poco lo que hemos puesto. Profe, no se escucha nada. Tiene prendido el micrófono, no sé quién es Sofía, pero tiene prendido el micrófono y no se escucha nada, se corta. A ver si pueden apagar los micrófonos para que sea más fácil. ¿Sí? Sofía, ¿puedes apagar el micrófono? Ahí se escucha mejor. Hágame un dedito si escuchas mejor. Ahora sí, profe. Bueno, vale. El tema de las videollamadas, ¿sí? No sé, yo tengo que decir si se conectó o no se conectó, ¿sí? Pero en mi caso particular, yo les puse en la segunda videollamada, que es la que consideré, digamos, porque fue la que apareció después de la rúbrica, que para el que no pudiera conectarse, porque estaba trabajando, que me parece que ha sido tu caso, Nadia, porque me parece que sos vos la que me escribió un mensaje, o tuviera problemas de conectividad, yo les iba a cargar como una tareita extra, que eso también va para hoy. ¿Sí? Que eso es de lo que yo les quería hablar. Porque sé que hay gente que no tiene conectividad o no puede en el momento, ¿sí? Entonces,
Si no puede conectarse a la videollamada, porque hay otros problemas técnicos, entonces, ¿qué hacemos? Le damos la posibilidad de que cumpla con esa asistencia, entre comillas, dándole una tarea extra. ¿Cuál va a ser la tarea extra? Mirar el video de esta videoconferencia y a lo mejor hacer un comentario, una participación. En la videoconferencia, en la segunda que tuvimos nosotras, yo les hice esa tarea y estaba aclarado. Y algunas lo pudieron hacer y otras no. Por eso es que me gustaba que hoy estuviéramos para poder aclarárselos en vivo a esto. ¿Sí? Bueno, eso Profe, es... Sí. profe, una pregunta. ¿Usted tiene acceso al chat para que nosotros vayamos escribiendo por ahí? Sí, lo que pasa es que no lo he visto porque estoy mirando a ver si entraba alguien, pero ahí lo veo. Ah, bueno, no. Yo para saber por si escribíamos por ahí. Ahí estoy leyendo lo que han puesto. Hola, profe. Macarena. ¿Está Macarena o se tuvo que desconectar? No, no le anda. No No le anda le la compu, así que no puede entrar. ¿Y por el celular tampoco? No. Bueno. ¿Alguna cosa más o si no, como que vamos desglosando un poquito estas cuestiones que tienen que ver con el trabajo para este segundo cuatrimestre? Ayer vieron, o ya han visto por lo menos, que cargamos un video en el Facebook sobre el tema evaluación. ¿Lo han estado viendo o por lo menos vieron el mensaje? ¿No? Hagan un dedito así si lo vieron. No, ¿no lo han visto? Bueno. La semana pasada, las autoridades de la DGES, que es el organismo que nos manda a nosotros las directivas desde el Ministerio de Educación para el nivel superior, nos emitieron una serie de novedades con respecto al tema de evaluación. Disculpe, ¿no? ¿Sí? No se le escucha mucho. ¿Qué dijo, profe? Se corta mucho la conexión, el audio. Se corta y no le puede escuchar. ¿Qué había preguntado? Si habían leído, si habían visto el video que se cargó ayer en el Facebook sobre evaluación. ¿Lo han visto? Sí. ¿Sí? Bueno, les decía que la semana pasada el Ministerio nos mandó algunas novedades con respecto al tema de evaluación. Nosotros, a raíz de eso, tuvimos que pensar lo que ya habíamos hecho, que no lo podemos cambiar, ¿sí? Porque no se puede volver para atrás el tiempo. Aunque ellos quieran, no se puede. Entonces, se decidió que se va a seguir utilizando las rúbricas, ¿sí? Pero ahora, y eso explica el video, lo que vamos a hacer de ahora en más, es que estas rúbricas les van a permitir a ustedes poder ir viendo cuáles van a ser sus condiciones. En el caso de nuestra unidad curricular, que es asignatura, tenemos dos condiciones: la regularidad y la promoción. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Si ustedes después leen con detenimiento, yo les voy a mandar ese RAI para que ustedes lo tengan en formato papel y lo puedan leer, ¿sí? Porque por ahí en el video lo va explicando, pero hay que leerlo. Entonces, ahí hay alguna serie de cosas que hay que tener en cuenta para este segundo cuatrimestre, para que podamos seguir en el proceso que vamos haciendo de nuestra unidad curricular. ¿Sí? Y ahí viene el tema de las entregas de los trabajos. Si ustedes se fijan, para ser alumno promocional, van a tener que entregar todos los trabajos. No importa si lo entrega el día y a tiempo, sino que los entreguen todos al finalizar el cuatrimestre. Como en el primer cuatrimestre esto no estaba
¿sí? Aquellas que quieran tener la promoción tienen tiempo hasta el 31 de agosto de ponerse el día. En el caso de ustedes conmigo, yo creo que les faltará 1 o 2 trabajos a algunas, pero no más. No es que hay ninguna que deba todas las tareas desde el principio de año. Entonces, si quieren conservar la promoción, todo este mes de agosto, hasta el 31, pueden ponerse el día para enviar esas 2 tareas que les estén faltando, ¿sí? Y ya sí, de ahora en más, hasta el segundo cuatrimestre, entregar todos los trabajos. Eso, en este tiempo de virtualidad, es lo que para nosotros valdría como una especie de asistencia, que ustedes cumplan con las tareas. No importa si la entregó el mismo día o media hora después, que la rúbrica sale. Acá no importa eso porque lo que estamos valorando es que los entreguen a los trabajos. ¿Sí? ¿Se entiende? Y en el caso de que ustedes digan, no, en realidad ya no quiero ponerme a hacer porque estoy cansada, quedan como alumnas regulares, porque la exigencia es no entregar todos los trabajos para la alumna regular. Yo después se los voy a mandar para que ustedes lo lean más pausadamente, ¿sí? Así no nos confundimos mucho. ¿Sí? Pero bueno, tener en cuenta esto, ¿sí? De ahora en más, si yo quiero seguir en la promoción, tratar, tienen que acá hay 3 que están esperando. Tratar de, justamente, de entregar todos los trabajos. El segundo punto, ¿sí? Que tiene que ver es como, de alguna manera, cómo valoramos los trabajos. Profe, se tildó. ¿Quién? ¿Quién se tildó? ¿Me ven o no me ven? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? ¿Mejor? Sí. Sí. Bueno, hoy voy a transpirar un montón con esto del internet que se corta. ¿Me escuchan mejor ahí? ¿Sí? Sí, ahora se escucha mejor. Ahora sí, profe. Buenísimo. Bueno, queda claro entonces que hay 2 condiciones, promoción y regularidad, igual que en el sistema, digamos, de la presencialidad. Nosotros hemos tenido que armar un RAI para darles a ustedes condiciones, ¿sí? Para que ustedes también puedan manejarlo. Lo importante es, este grupo de tercer año con ciencias sociales no tienen dificultades grandes. A lo sumo hay alguna de ustedes que debe 1 o 2 trabajos. Si quieren ser alumnas promocionales, tienen tiempo hasta el 31 de agosto de entregar esos trabajos y cumplir con el 100% de todos los trabajos, ¿sí? Y con eso van a estar dentro de la alumna como promoción. Si no, no los entreguen y ya sabemos que vamos por la regularidad, ¿sí? Lo segundo que hay que tener en cuenta es los porcentajes de las rúbricas. Le hemos puesto porcentajes como valoraciones. Y ahí viene lo que Nadia decía recién, esto de entregar a tiempo. Está puesto como un criterio el entregar a tiempo, ¿sí? Pero cuando ustedes vean los porcentajes, van a ver que no tiene tanto porcentaje. ¿Dónde hemos puesto más peso nosotros? En el contenido, en la calidad de la tarea que ustedes hagan, ¿sí? El mayor peso está puesto ahí. Todo lo demás que es participación en los foros, en las videollamadas, ¿sí? Entregar a tiempo, son criterios que valoramos, pero no que tienen el mayor peso, ¿sí? Y otra cosa a tener en cuenta es que cuando nosotros contamos, ¿sí?, estos porcentajes, entre las 2 primeras columnas de esa rúbrica, si ustedes llenan esas 2 primeras columnas y llegan a un 70%, perdón, estarían dentro de la promoción, ¿sí?
Y si tienen menos del 70%, que son las columnas que siguen, ¿sí? Entre un 40 y un 69%, son alumnas regulares. Para ser promocionales, todas las rúbricas tienen que tener el 70%, ¿sí? O arriba del 70%. De lo que yo recuerdo de las rúbricas de ustedes, no hay ninguna que tenga menos de eso, porque la mayoría están completas entre la primera y la segunda columna. O sea que no es el problema en este primer cuatrimestre. Lo que hay que pensar es de acá en más en el segundo cuatrimestre, ¿sí? De mantener esto. Yo se los voy a mandar después para que ustedes lo lean, para que lo vean, porque es importante que lo conozcan y lo manejen porque va a ser para todas las unidades curriculares. Inclusive los formatos seminarios y talleres también tienen ahí cómo manejarse. Pero todos vamos a tener el mismo sistema. No hay una nota numérica, sino que es una valoración y que le hemos puesto porcentajes para que ustedes puedan manejar dentro de esta evaluación, ¿sí? No sabemos, chicas, ni si va a haber exámenes en diciembre, no sabemos nada, 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 porque el ministerio no nos ha dicho nada. Entonces nosotros, desde la institución, lo que hemos hecho es tratar de acomodar lo que venimos haciendo, no cambiarlo, seguir sosteniéndolo y ayudar a que ya definamos algunas cuestiones, porque nos queda medio año. Y no le podemos decir en octubre, cuando finalice la clase, bueno, ahora vos vas a ser promocional, vos vas a ser regular. Porque usted va a decir, pero nunca me dijeron esto. Entonces, por eso es que están estas modificaciones en la evaluación. ¿Sí? Profe, disculpe, dice Carneluti si lo puede agregar de nuevo. Ahí voy. Profe, mientras le agrega, ese RAID, ustedes nos van a enviar a los mails para poder imprimirlo y nosotros saber si estamos en promoción o no, para tenerlo. Sí, yo se lo digo, a ver. Yo ¿cómo es? O sea, la dinámica que nosotros como institución acordamos fue la siguiente. Se les mandaba el video. Ahí se empezó a cortar, profe. Que está colgado en el Facebook, ¿sí? La semana que viene se va a hacer una reunión con los delegados de cada curso, ¿sí? Con esos delegados, todos ustedes les pueden hacer las consultas, las dudas que ustedes quieran. Ellos nos vamos a juntar con el equipo directivo, ¿sí? Para que se evacúen las dudas. En mi caso particular, yo si quieren, se lo subo al aula virtual. Entonces ustedes lo descargan de ahí. Es para todas las unidades curriculares, ¿sí? Para que ustedes lo tengan. No hemos acordado todavía mandarlo por correo ni nada de eso. Lo que sí se dijo que había que esperar que saliera el video para que recién nosotros les pudiéramos comunicar a ustedes las novedades. Por eso el lunes nadie ha dicho nada, ¿sí? Porque el video salió ayer. ¿Sí? Pero esos son los mecanismos. Entonces así ustedes lo tienen, lo leen detenidamente, ¿sí? Y después pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieren a través de los delegados. Y cualquier cosa, si no les resulta satisfactorio, ya ahí nos juntamos, yo como coordinadora y no como profe, ¿sí? Y lo hablamos, ¿sí? En otra reunión y en otro espacio donde a lo mejor haya otras dudas por ahí para consultar, ¿sí? ¿Está? Profe, todos los profesores deberían haber enviado la rúbrica antes de las vacaciones, ¿verdad? Sí. ¿Quedó alguien sin se las mandara? Sí, dos profes. Bueno. La profe de educación física y de literatura. Bien, bueno, esas cosas, ¿sí? Si ellos no se las enviaron a las rúbricas a ninguna, nos la tienen que mandar a la coordinación. Pueden hacerlo individualmente o a través del delegado, y decir, bueno, el tercer año de inicial no recibieron las rúbricas, entonces nosotros preguntamos al profe, ¿por qué no las envió? Profe, lo que nosotras con las chicas habíamos hablado que cada rúbrica se hacía con el cierre de eje. Y Nacho, cuando terminamos un eje de poesía, lo hizo. O sea, él sí hizo la rúbrica.
Lo que puede faltaría ser. es la de la profe de educación física, que sí, esa, la profe, no sé, no mandó nada. Bien. A mí no me llegó la rúbrica de Nacho. Bueno, por ahí, mándale un Y mensaje. la de matemática y historia tampoco. Falta la de matemática e historia. No sé si a ustedes les llegó, pero a mí no. La de matemática lo borro. Por lo menos a mí no me aparece y a otras chicas tampoco. Bueno, hagan una cosa, para que nosotros, porque se nos va a cortar esta reunión y vamos a tener que volver a entrar. Hagan una lista, ¿sí? De las rúbricas que sí, las que no. Entonces me lo mandan a la coordinación. Agustina, vos no sos, ¿quién es la delegada acá del curso? Yo. Rocío, bueno, le mandan, Rocío hace la lista y me mandan todos esos datos a la coordinación, entonces yo lo manejo desde ahí, ¿sí? Vamos viendo, supuestamente tenían los profes para mandarla la última semana de julio que no se subieron tareas, o esta primera semana que no hubo clases, ¿sí? Entonces eran los dos momentos. Si hay profes que están muy atrasados con las correcciones, a lo mejor no cerraron la rúbrica, pero bueno, nosotros no, eso no lo sabemos. Entonces está bueno que ustedes nos manden a la coordinación a decir, bueno, cuáles son las que no se recibieron, para que comuniquemos con los profes a ver lo que pasó. ¿Sí? ¿Está? Bueno. Esperen que estoy... Bueno. Más o menos el tema entonces de evaluación, dos cosas importantes para nosotros. De ahora en más, los trabajos. No importa tanto, no se preocupen tanto por que no lo entregué justo ese día y lo entregué 2 días más tarde. Sí, mantener la comunicación conmigo para decirme, no me pasó tal cosa, estoy atrasada, ¿sí? Tengo problemas de conectividad, el trabajo o no, lo que sea, ¿sí? Pero sí enviarlos. Lo importante es enviarlos, porque es lo que nos ayuda después a hacerles las devoluciones y a ver esa rúbrica. Y lo segundo, si no nos podemos conectar a las clases estas por Zoom o por la aplicación que sea, siempre les voy a dejar yo algo para que ustedes hagan después a esos estudiantes. Solo a las que no se conectan, ¿sí? No sé si acá había la vez anterior, hubo una chica que se conectó y además mandó la tarea. No, era solamente para las que no se conectan. O sea, las que se conectan, hacemos la clase acá, trabajamos acá el contenido y ya está, se acabó. O sea, ese es el tiempo que usamos. La que no se puede conectar, sí, va a tener una tarea extra, ver el video después y hacer la tarea. Lo que sí es importante que tengan en cuenta esto, como la clase tiene que ser dentro de mis horarios, ¿sí? Según el cronograma que me dieron a principio de año, nosotros tendríamos clases los lunes a las 10 de la noche, o los miércoles a las 5 de la tarde. Los lunes, que es el primer día que se suben las tareas y todo, me parece que no. Que yo subirle un mensaje para que ustedes además ese día se conecten para tener la clase, no. Entonces siempre lo vamos a hacer los miércoles, ¿sí? Porque es mitad de semana, nos podemos acomodar, ustedes ya leyeron los mensajes y todo lo demás. Sí vamos a tratar de que no sea justo a las 5, porque por ahí alguna a lo mejor a las 5 está volviendo de trabajar, entonces lo vamos a hacer en este horario, más o menos desde las 6 de la tarde, si a ustedes les parece bien, ¿sí? La idea es esa. Entonces, las que participen de esta clase, no va a haber tarea. ¿Está? Bueno. Y antes de que se me corte, tenemos 7 clases hasta el finalizar el cuatrimestre, porque son 2, ¿sí? Clases por mes, más o menos, cada 15 días. Entonces, hubo que recortar el programa. Hubo que achicar y elegir. El programa inicial, que era bello, hoy tengo un programa chiquitito. Entonces, esta clase vamos a terminar el eje número 2, que empezamos. En la próxima clase vamos a empezar el eje 3, que es el más fuerte para nosotros, porque tiene que ver con la enseñanza de las ciencias sociales en las salas. ¿Sí? Y acá vamos a empezar a mirar algunas cuestiones didácticas que tienen que ver con la planificación, que ya están viendo con la profe de práctica en algún caso. Y vamos a tratar de hacer pequeños ensayos de planificaciones para la virtualidad. Vamos a dar un panorama general que les va a servir
después para su práctica el año que viene y ya cuando sean docentes, y después vamos a hacer pequeños ensayos para la virtualidad. Y el último eje que vamos a desarrollar es el que tiene que ver con espacio y tiempo, la enseñanza de estos dos conceptos básicos, que a veces no se dan en un tema puntual, sino a través, por ejemplo, de algunas actividades de rutina o de otros temas, y que por ahí son los más complejos, ¿sí?, para poder enseñar. Y eso va a ser todo, chicas. No vamos a poder ver más. Sí, yo tengo pensado, porque no va a haber ciencias sociales el año que viene, es después dejarles un material de lectura para ustedes, con algunos otros elementos que les puedan servir en el futuro. Porque como no los hemos podido desarrollar, que por lo menos tengan materiales por si en algún momento ustedes los necesitan. ¿Sí? Esa sería un poco la planificación. Bueno, tenemos un minuto, ¿sí? Y se va a cortar. Entonces prefiero que salgamos y volvamos a entrar. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Ah? ¿Salimos? Bueno. Bueno, antes de que repasemos un poco lo último que vimos, yo hablé mucho, ¿sí? No sé si las he mareado un poco, más o menos. Me gustaría que hiciéramos como un proceso así rápido de evaluación de lo que fue el primer cuatrimestre en nuestra unidad curricular. Pudiéramos hacer como fortalezas y debilidades, ¿sí? Como distinguir. Porque eso me va a ayudar mucho a mí a poder pensar nuestras próximas clases, ¿sí? Entonces, que así ustedes puedan mencionar, bueno, cuáles fueron las cosas que para ustedes sirvieron más, las estrategias, los modos, a lo mejor dónde se sintieron más trabadas. ¿Sí? ¿Quién quiere participar? Están todas. Agustina, que siempre charla, no quiere decir nada. Buenas, profe, ¿se me oye? Soy Rode. Sí. Otra que habla también mucho y demasiado a veces. Pero está bien. Y no me siento confundido yo conmigo misma. No, está bien. Un gusto volver a verla a través de una pantalla, por lo menos.
Bueno, una de las fortalezas que a mí me pareció desde el primer momento que nos pudimos ver a través de una clase de Zoom, fue que usted siempre a través, bueno, explicaba el tema que estábamos por ver y también nos ayudaba con un video explicándonos cómo se trataba, cómo podíamos orientarnos, y bueno, y después nos daba la actividad que a partir del video nos ayudaba mucho, entonces para no... En mi caso, yo soy mucho de turbarme, ay, ¿qué hago? ¿Qué tengo que leer primero? ¿Qué hago? Entonces, es como que me ayudaba a orientarme, yo a través del video suyo, más la clase de Zoom ya tenía las ideas de qué o cómo buscar la información a través del texto o que usted nos dio el material bibliográfico, ya sabía qué y dónde podía buscar a partir del video, y eso a mí y creo que a mis compañeras nos ayudó mucho a realizar sus actividades, y siempre creo que a ninguna se nos dificultó a la hora de entregar y sacarnos las dudas, o porque fueron muy, muy claras y muy precisas las actividades, y poder desarrollarnos. Capaz que a mí me cueste mucho a la hora de hacer un análisis y dar mi punto de vista, me cuesta, sí, porque soy muy floja en escribir, o sea, quiero escribir y no me sale lo que yo pienso directamente, ¿no? Y me cuesta redactarlo, pero de eso fue una gran fortaleza, y la vi nomás en esta unidad curricular, en muy pocas de este año, ¿no? Buenísimo. Vos sabés que uno de los puntos, Rode, que es más difícil en la virtualidad es poder encontrar en el docente cómo se hace presente nuevamente. O sea, no ausente, sino presente. Entonces, esto de buscar de qué manera yo vuelvo a estar presente en la clase con ustedes. Porque no es solamente hacer una tarea, sino tratar de hacer que el contenido, digamos, fluya y ustedes puedan ir entendiendo. Por eso siempre pienso, bueno, tengo que traer el contenido que la tarea anterior, la clase anterior trabajamos a esta nueva clase, porque si no es como que queda ahí no se sabe qué pasó con esto. No es cerrar y empezar otra cosa de cero, sino siempre... Eso es lo que, digamos, más cuesta, y por ahí es lo que lleva como mucho tiempo de pensar. Yo, por lo general, siempre antes, como les mostraba recién, me escribo todo lo que tengo que decir, lo que tengo que hacer. Marce, la profe de práctica que tenían ustedes antes, dirían el paso a paso de una clase, ¿sí? Y realmente es muy importante en la virtualidad ese paso a paso, porque uno siente que si no, es como que va perdiendo esta posibilidad de enseñar. No es que yo les largo y que ustedes hagan, sino que tengo que enseñarles a ustedes contenido. Entonces, bueno, eso es lo que por ahí me cuesta un poco, ¿sí? Así que está bueno que sirvan los videos o que sirvan las clases, ¿sí? Sí, yo creo que fue para ambos, tanto para docentes como estudiantes, poder adaptarnos a este tema de la virtualidad y ustedes transmitir la enseñanza y nosotros poder aprender, ¿no? A través de videos, de clases de Zoom. Para mí siempre fue algo como que fui una de las que decía, no voy a poder aprender, no voy a poder, va a ser difícil, y sí, se hizo difícil porque no es lo mismo estar presente y poder ahí sacarse las dudas y dialogar más allá con mis compañeras, que se puede hacer acá, pero no es lo mismo presencial, ¿no? Que a través de una pantalla, pero dentro de todo, profe, yo no encuentro una debilidad ante su unidad curricular. Bueno, un millón de gracias. Yo siento que esta segunda parte como que se me complicó más que la primera, en el sentido de que me cuesta volver a arrancar. No estoy acostumbrada a la virtualidad, prefiero 1000 veces la presencialidad, y el tema del Zoom para mí es mucho mejor porque es como que estuviéramos en clase, pero sí, voy a ser sincera, cuando esta semana me tuve que reorganizar de vuelta con las materias, dije, no tengo ganas, no tengo ánimos, no puedo, dije, pero bueno, es lo que hay. No, cuesta arrancar de vuelta. Todos nos va a costar como de volver a poner el engranaje así a funcionamiento. Creo que no solamente a ustedes les cuesta, a mí también la semana pasada que yo ya volví a trabajar,
me desconecté bien de esas 2 semanas y nada, de no pensar en nada, y de vuelta, bueno, volver a pensar, y encima pensar que ya estoy tan cerca. Eso es lo que justamente por ahí cuesta más, ¿sí? Esto de pensar, bueno, tengo este tiempo y cómo hago para que sea productivo. Entonces, bueno, eso es lo que estoy tratando de buscarle la vuelta, cómo poder seleccionar aquello que para ustedes sea muy significativo. ¿Sí? Sole, que levantaste la mano. Hola, profe, recién me puedo conectar. Bien. Bueno, yo quería agradecerle más que nada que usted es una persona muy ordenada para dar las clases. Y eso, en mi caso, que tengo muy poco tiempo para dedicarle al profesorado, yo entro al aula y veo todo ordenado y ya me ayuda. Me ha pasado en otras unidades que entro al aula y me agarro una desesperación, porque hay de todo, hay power, video, y realmente me pone mal, porque ahí es cuando digo no puedo. Así que bueno, para mí una fortaleza fue en su manera de dar la clase el orden, y le agradezco por eso. Gracias, Sole. Bueno, les cuento que en general, a final del cuatrimestre pasado, nosotros desde la coordinación con Andrés, estuvimos mirando todas las aulas, y bueno, el cuatrimestre pasado tuvimos muchas entrevistas con diferentes estudiantes por diversas situaciones, con los delegados de los cursos, bueno, todo esto, y se tomó la decisión desde el equipo directivo de que todos los docentes ordenaran las aulas virtuales con una cierta estructura. Entonces yo, si se fijan ahora, está como separado por clases, están numeradas las tareas. Si bien yo tenía más o menos esa estructura, bueno, ahora todas las aulas virtuales van a tener que tener esos formatos. Porque esto que dice Soledad, nos habíamos dado cuenta, nosotros, que no éramos profes, o sea, no éramos estudiantes, sino que éramos profes, por ahí queríamos saber determinadas cosas, porque una estudiante nos preguntaba algo, y entrábamos al aula de ese profe, y nos perdíamos en no saber dónde encontrar las cosas. Entonces les pedimos a todos los profes, así que ustedes van a ir viendo que a lo largo de estos días van a ir modificando, o sea, algunos ya la han cambiado y otros nos van a ir haciendo las modificaciones, justamente para ayudarlos a ustedes en esto de encontrar los elementos, poder seguir, sobre todo que el que no está cotidianamente mirando el aula y entra más esporádicamente, diga, acá está tal cosa, acá está la clase tal, acá está la tarea tal, ¿sí? Y sea más sencillo poder encontrar, ¿sí? Pero es cierto, el orden pasa por la cabeza de uno. Yo en eso soy como muy estructurada, entonces necesito que esté ordenado, que si no, no sé por dónde yo tengo que seguir. Entonces, bueno, por ahí a lo mejor, como me sirve mucho a mí, es lo que trato de hacerles a ustedes, ¿sí? Buenísimo. Sí, profe, a mí, sabe que yo me di cuenta cuando cambiamos de profe en historia. Fue totalmente otra cosa, pero es una cosa que de tener todo, o sea, el paso a paso explicativo de cómo llegar, de cómo ir leyendo, de cómo hacer las tareas que iba subiendo usted. Y ese cambio que la profe empezó a subir material y vos no sabías dónde entrar y no sabías las actividades que tenías que hacer, cuál hiciste, cuál. Hubo un momento que ella subió un montón de actividades que eran todas iguales. Entonces yo pensé, digo, ay, tengo muchas actividades. No, era la misma. Entonces como que esas cosas, yo ahí es cuando uno notaba la diferencia entre un profesor y otro y cómo da la clase. Ahí la verdad que como usted está dando la clase y dio las actividades anteriormente, ningún profesor las dio así. Es como que, concuerdo con mi compañero Soledad, es muy ordenado usted y muy meticulosa a la hora de presentar cada actividad y dar la clase. Eso usted nomás. Bueno, gracias, chicas. Pero esa profe explicó que le estaba agarrando la mano a la aula. Sí. Eso pasó con esa profe.
Sí, sí, ya hemos estado ayudándola a que aprenda a manejar el aula, los distintos, explicándole qué significan cada uno, que no, por ahí ella lo que subía era un texto y eso no lo tenía que subir como tarea, sino como texto. Sí, se la está acompañando para que logre acomodarse y aprender a manejar el aula virtual. Esta plataforma que nosotros tenemos, hace 2 años se hizo la capacitación y se hizo una pequeña capacitación para los docentes y para los estudiantes en ese momento. Yo particularmente la uso mucho porque desde la coordinación nosotros damos los cursos para créditos. Y a su vez, porque bueno, a mí me gusta la tecnología, entonces me gusta estar ahí sobre eso. Pero la mayoría de los profes, el año pasado, tuvimos que obligar a que la usaran, porque es como que se habían olvidado de lo que se les capacitó. Entonces, bueno, ahora que no hay otra más que esta, bueno, hay gente que le ha costado menos encontrarle la mano, y saber cómo volver a manejarlo, y otros que, bueno, que hay que acompañarlos igual que a ustedes para que vuelvan a encontrarle, digamos, al aula virtual. Por eso hay que ir haciendo como algunos ajustes, ¿sí? Sobre esto, cómo estructurar el aula, cómo manejar y subir las tareas, ¿sí? Todas estas cuestiones. Así que bueno, estamos en eso, desde la coordinación, obvio. Buenísimo. Bueno, son todos como fortalezas, y está bueno que sean fortalezas, porque bueno, eso también se refleja en el rendimiento que han tenido ustedes. Yo no he mentido. Son un grupo que dentro, en su mayoría, todas las tareas. O sea, tengo un 90% con las tareas completas. O sea, bueno, eso también ustedes han respondido, digamos, a la propuesta que yo he hecho. Porque si por ahí, por más que yo fuera todo así, ustedes no respondieran, es como que no habría, digamos, un ida y vuelta. Así que me parece que la fortaleza es mutua. Ustedes también han hecho, digamos, ese trabajo de seguir, de ir acompañando y de ir siguiendo la unidad curricular y de no dejarla en el camino, más allá que hayan tenido a lo mejor sus dificultades, ¿sí? Y como debilidad, ¿qué ven? ¿Qué plantean como debilidad? Más allá del, como decía Agustina, del no estar en clase y vernos la cara, ¿sí? Que todas extrañamos. Yo creo, profe, que más que debilidad es como un desafío, no tan solo en esta unidad curricular, sino en todas, generar verdaderamente aprendizajes, digamos, ¿no? Porque digo, uno puede hacer la tarea, puede ver el videíto, puede escribir en ese momento, tomar nota, pero de ahí a que realmente sean aprendizajes significativos, hay como un trechito que no está, digamos, que no se construye el aprendizaje en conjunto porque no estamos en el aula, que no se construye porque somos hijos del rigor y no está la evaluación escrita, entonces si leo, y si no, bueno, lo hago para cumplir. Entonces, bueno, nada, me parece que por ahí los aprendizajes significativos pasan en las unidades curriculares por el lado de que podamos ver, por ejemplo, en práctica, en las primeras propuestas que la docente hacía, nos mandaba videitos del canal Encuentro del aula de nivel inicial. Yo creo que eso motivó, porque creo que lo comentamos en alguna de las clases, mucho a muchas, porque, bueno, como que podías ver concretamente una propuesta didáctica en el aula, cómo llevarla adelante, bueno, ver un poco más de cerca lo que por ahí no podemos estar vivenciando en una práctica presencial. Entonces, por ahí, hablando de esta unidad curricular en particular, cuando empecemos a ver ciencias sociales en el nivel inicial, creo que sería de mucha ayuda recurrir quizás a esos videitos, cosa de que podamos ver como más concreta clases, digamos, de cómo se lleva adelante, cómo se propone, cómo se hace iguinicio, desarrollo y cierre, digamos, de una propuesta de ciencia social. Y bueno, y esto de la evaluación va a sonar muy ñoño, pero por ahí sí serviría que hagamos como unos autoevaluativos, no sé, al finalizar una unidad curricular, no porque sea numérico,
no sé, tipo un multiple choice por Google para saber que, no sé, estamos en tema, que vamos entendiendo, qué sé yo, y bueno, saber que, por ejemplo, para tal día tenemos que leer algo, no sé, pienso, se me ocurre, pero no sé, no me gustaría llegar a fin de año sintiendo que hay algo como que pasamos por el aire, digamos, ¿no? Porque siento que un poquito esa sensación de este año, bueno, lo que venimos viviendo. Vos sabés, Nadia, que se le ha planteado a la supervisión estas cuestiones evaluativas y ellos no definen. Por eso nosotros no nos animamos todavía a tomar una decisión terminante. Porque es más, preguntamos si va a haber IEFIS. Suponemos que no, porque ¿cómo va a haber IEFIS si no hubo instancias parciales? Y no, que sí, o sea, ellos no la tienen clara. Está muy difusa. Yo creo que es cierto que el desafío es ver qué es lo que realmente hemos podido apropiarnos. Yo, por ejemplo, cuando les hicimos el trabajo de familia, de las infografías, que tuvieron que buscar un recorte, ¿sí?, apropiado, que ese recorte era un recorte desde esa mirada crítica o renovada de las ciencias sociales, y unirlo con una posible película, ahí hubo un aprendizaje. ¿Sí? No está hecha una propuesta todavía para la sala, pero ahí hay un trabajo intelectual en donde ustedes unieron, ¿sí?, un marco teórico con un enlace práctico. Tener que decidir, a ver, qué película, ¿sí?, se ajustaba para poder enseñar este contenido. Entonces ahí hubo un desafío importante para ustedes, ¿sí? Cuando yo planifiqué en febrero lo que quería hacer y todo lo demás, estaba planteado toda la unidad curricular en esa sintonía. Lo que pasa es que en la virtualidad es imposible trabajar tantos ejemplos didácticos y llevarlos no solamente que yo se los cuente, sino que ustedes lo experimenten, esto que vos planteás, poder yo hacer un proceso de construir ese ejemplo, porque nos demanda mucho tiempo, y es el que no tenemos, ¿sí? Y no las puedo mandar con algo que les implique a ustedes un trabajo muy extenso, porque tienen otras unidades curriculares, entonces bueno, vamos haciendo como pequeñas intervenciones. En este eje que continúa ahora, que es el que vamos a desarrollar en el eje 3, la propuesta es mirar planificaciones, propuestas que hay ya disponibles sobre algunos planteamientos que se están haciendo en las salas de nivel inicial, ¿sí? Porque bueno, la profe de práctica quiere que ustedes diseñen, más allá que la implementen o no en los jardines, quiere que lo diseñen. Entonces bueno, eso nos va a llevar un poco más de trabajo y este desafío de poder ver, bueno, cómo lo concretizo. A lo mejor no lo estudio al contenido, pero lo estoy poniendo en práctica, y ese ponerlo en práctica va a ser una apropiación para ustedes, ¿sí? Pero sí creo que es un gran desafío, y es la debilidad de este sistema de cursado, que no nos está permitiendo tener a lo mejor el tiempo suficiente ni el intercambio con ustedes, para poder hacer todas estas producciones propias, ¿sí? A mí se me plantea como otra gran debilidad el tema del tiempo en esto y de la respuesta. Porque, por ejemplo, me mandan una consulta, hasta que la consulta me llega, y yo te puedo responder, ese tiempo, ese delay que se hace, por ahí, yo estoy todos los días conectada, pero bueno, a veces estoy tan ocupada haciendo otras cosas que no puedo contestar el mensaje en ese momento, entonces esos delay, por ahí se plantean como una debilidad. Trato de solucionarlo lo más que puedo, pero siento que, bueno, que por ahí puede ser como una traba, porque si yo estoy haciendo una tarea y le pregunto al profe, ahora tengo la duda, pero el profe me contesta 3 horas después o mañana, yo me quedé ahí y no sé, o la dejé la tarea o la terminé haciendo como creo que entendí. Entonces ahí, eso es una cosa que no lo podemos solucionar, eso es una debilidad, ¿sí? Que lo veo. Trato de ser lo más rápida y de ser precisa en lo que les contesto, por eso trato de armar chat en vivo, porque por ahí estamos hablando en directo, así como hablamos ahora.
entonces es más fácil por ahí la respuesta más rápida. ¿Sí? Buenísimo. Entonces cerraríamos con el eje 2 de geografía de la percepción. Cerraríamos con ese eje y ahora comenzaríamos con el 3 directamente. Hoy vamos a hacer un cierre de la microhistoria, ¿sí? Que fue lo último que vimos. Y ya después, la semana que viene, la próxima clase, digo, empezamos con el eje número 3, que es la enseñanza de las ciencias sociales. ¿Sí? Buenísimo. ¿Alguna otra cosa para comentar? ¿Para preguntar? Les voy a compartir. Profe, Sí. quería consultarle respecto a lo que dijo la compañera recién, de que estuvo buenísimo trabajar con videos de niños que estaban en el jardín y que, porque a mí, ¿qué me pasó en este tiempo? Siento que perdí la capacidad de fundamentar las actividades, porque no tengo contacto con la realidad. Entonces, cada vez que tengo que fundamentar algo, digo, ¿cómo si no conozco? Creo que una debilidad también es que no podemos tener acceso como estudiantes a cómo están trabajando las maestras jardineras ahora, y tal vez sería bueno que ustedes como institución nos muestren algunos ejemplos de cómo, no sé si corresponde, pero a mí me serviría mucho, cómo están llevando y cómo están trabajando, porque ellas sí están en contacto, digamos, con una realidad virtual, pero cómo están haciendo. Ahí, con el tema de las videollamadas, las reuniones por Zoom, en los niveles más bajos, ¿sí? Nivel inicial o nivel primario, y aún hasta en el nivel secundario, dependiendo de cada institución, hay como una limitación al ingreso a esos espacios. ¿Sí? Hay escuelas que solamente se comunican por pequeños grupos, la docente con sus niños, y en el caso, yo sé que de las practicantes o residentes que estuvieron de cuarto año, a algunas las dejaron entrar, pero no podían mostrarse, ¿sí? O sea, que no debían los niños ver la cara de esta, digamos, nueva maestra que se aparecía, porque para ellos era como contraproducente, porque no habían tenido tiempo suficiente de vincularse la maestra con los nenes. Entonces, si además le sumábamos otras caras que ellos no conocen, y si los padres no estaban de acuerdo, porque estamos hablando de menores, hay toda una cuestión legal con respecto a que estamos entrando en la casa, ¿sí? Entonces, bueno, hay también cuestiones legales de privacidad y todo eso que hay que proteger, entonces es muy dispar. Y no están dejando abiertamente que podamos ver lo que pasa, ¿sí? En esos encuentros. Por eso sí les digo que les voy a compartir, eso sí lo vamos a hacer, propuestas, ¿sí? Escritas de cómo están trabajando. Y en el caso de ustedes, con la profe de práctica, Florencia es docente de sala, está en ejercicio ella de sala. O sea que es más que para que la entrevisten, le saquen las dudas, pregunten, hagan todas las interrogaciones posibles, porque ella está ejerciendo en sala. O sea que ella es referente para ustedes en ese caso. ¿Sí? Buenísimo. ¿Algún otro comentario, alguna otra debilidad o fortaleza que podamos mencionar? ¿No? Bueno, comparto un poquito para rememorar un poco lo que habíamos visto en la última clase. ¿Se acuerdan que les puse un videíto cortito que explicaba lo que es la microhistoria? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno. Esperen que se me... Bueno, vamos a compartir pantalla. Les voy a mostrar. Bueno, ahí les puse esta imagen del nene con la lupa, porque creo que es lo que más refleja como para entender de qué trata la microhistoria, ¿sí? Como esta mirada en particular que hace. Pero antes de recordar un poco lo que vimos en el video y todo eso, les propongo que leamos este pequeño relato, ¿sí? En este pequeño relato
¿sí? Que yo saqué de un texto de historia, me gustaría saber si ustedes lo reconocen como un relato microhistórico. ¿Sí? Yo se los leo y leemos un pedacito. Dice: la ciudad de Córdoba fue fundada el 6 de julio de 1573 por don Jerónimo Luis de Cabrera, nacido en Sevilla, perteneciente a la corriente colonizadora del Perú. La nueva población quedaba incorporada a la provincia del Tucumán, con la misión de proveer de alimentos, vestidos y ganado mular. Centro minero de Potosí será un punto estratégico de escala entre el Alto Perú y el Río de la Plata. El acto fundacional se concretó en la margen izquierda del río que los aborígenes llamaban Suquía. En dicha ocasión, el fundador hizo nombrar el acta por el escribano Francisco de Torres y determinó que el escudo de armas de la ciudad. ¿Sí? Determinó cuál era el escudo de armas. El lugar estaba habitado por los aborígenes comechingones que vivían en comunidades denominadas Aylú. Eran barbados, habitaban viviendas semi-enterradas y practicaban agricultura. ¿Sí? El relato sigue. ¿Para ustedes esto sería una microhistoria? ¿Qué piensan? ¿Se acuerdan que en el video hablaba de una serie de características? Esta mirada en particular. Sí, porque trato de estudiar un pequeño lugar o la microhistoria podía estudiar un lugar o una persona. Y en este caso está estudiando un lugar. Bien, bueno, acá habla de un lugar, la ciudad de Córdoba. ¿Sí? Como que en el video en realidad lo que explicaba era como que tomaba una persona y en base a cómo se comportaba, también cómo se vestía, cómo interactuaba esa persona, se podía estudiar más abarcativamente, digamos, abarcando todo lo demás. Con una sola persona, daba el ejemplo con una hoja, y después ponía el ejemplo con una persona, y de ahí en más como que iba saliendo ramitas, iba como conectando todos los demás. Bien. Bueno. Claro, es como que la microhistoria daba a entender a través del video que estudiaba una parte de la historia, se basaba en una parte de esa gran historia, como ser, en este caso la fundación de Córdoba, cuando fue fundada, y esa parte la buscaba y de ahí encontraba otros ítems y sacaba, claro, como dijo Jiménez, sacaba conclusiones a la gran historia, ¿no? Podíamos encontrarse, o habría otro tema, o podíamos ampliar la historia en general, ¿no? Lo que querían. Claro, porque utilizaba el método inductivo. Puede ser, profe, ¿estamos yendo bien o no sé? Bien, ¿no? Está bien. Esas son todas las características que vimos que era un relato microhistórico. Bueno, teniendo en cuenta eso, ¿ustedes creen que este relato responde a eso? Pero también toma en cuenta la globalidad, porque dice que la provincia se fundó para que pueda dar alimentos, y está teniendo en cuenta una afuera, digamos, también. Para ayudarlas un poquito, hay una trampa en este relato. Yo le he hecho trampa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque elegí hablar de la historia de una ciudad, o sea, es una historia, digamos, más local. En una escala, yo puedo tener historia local, digamos, nacional o mundial. Bueno, yo elegí historia local. ¿Sí? Entonces ahí las estoy despistando. Porque ahí pareciera que estoy haciendo foco, ¿sí?, en algo particular. Pero en realidad, si yo leo el relato, ¿sí?, el relato es muy general. No habla de una situación puntual y específica. Y la microhistoria sí lo hace. ¿Sí? Miren la diferencia con respecto a este relato. Este sí es un relato microhistórico puro y exclusivamente porque es uno de los libros más, digamos, como ejemplares, ¿sí?, porque es con el que nace esta corriente o esta forma de escribir. Se dice, su nombre era Domenico Scandella y le llamaban Menocchio, nació en tal lugar,
en su primer proceso declaró tener 52 años, ¿sí? Habla del pueblito, donde está ubicado, siempre vivió allí, salvo durante 2 años de destierro, etc. El relato va siguiendo, dice que estaba casado, que era padre de 7 hijos, bla, bla, bla. Este relato, hay una particularidad, es un personaje puntual, ¿sí? Es una persona en una región, en un pueblo determinado, ¿sí? Y desde su propia situación particular, se va después a enlazar con lo que a lo mejor en esa sociedad ocurre. En cambio, el relato anterior es un relato general, que describe hechos de la historia local, nombra personajes, pero no está puntualizando la historia en su particularidad. Muy distinto sería que yo leyera, ¿sí?, lo que escribe o las memorias, ¿sí?, de Jerónimo Luis de Cabrera al momento de la fundación. Ahí estaría haciendo una microhistoria, porque iría desde la voz de él para relatar lo que fue la fundación de Córdoba. ¿Sí? También, profe, podría ser también una microhistoria, hablar del fundador de Córdoba, contar o no, profe, la vida de Jerónimo Luis, dónde nació, si se casó, si tuvo hijos o no. ¿También podría ser? Por ejemplo, para darles otro ejemplo, tomando el tema de la fundación, dentro de las mujeres, nosotros vimos que estaba Luisa Martel de los Ríos, ¿se acuerdan? Como una de las posibles a investigar. Sí. Bueno, si yo hubiera hablado desde la visión de Luisa Martel de los Ríos, cómo fue la fundación de Córdoba, porque ella relata lo que hace con el esposo, todo lo que lo ayuda, ¿sí? Ahí estaré haciendo microhistoria. ¿Por qué? Porque además de puntualizar en ella, tomo ese personaje que no está en la historia formal. Porque las microhistorias busca visibilizar justamente aquellos personajes, ¿sí? Cuando hablo de personajes no necesariamente tiene que ser famoso, ¿sí? Aquellas personas que no estaban mencionadas en los relatos oficiales. Entonces, hablar de las mujeres y contar desde la mujer cómo viven los sucesos, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, desde su particularidad, la introduzco. La idea de la microhistoria, un poco es hacer esto. Acá dice Male Sosa, es como que aborda a fondo una partecita, sí, justamente. Toma una particularidad de esa situación, de ese hecho. Y desde esa particularidad y de lo que vive la gente común, a partir de ahí, digamos, enlaza o se inscribe digamos, en una situación global. Vamos a repasar un poquito antes que termine, se corte de vuelta la videollamada. ¿Qué llamamos microhistoria? Esta rama de la historia social, que es muy reciente, porque es del siglo XX, que analiza cualquier clase de acontecimiento, personas u otros fenómenos del pasado, que en cualquier otro tratamiento de las fuentes pasarían inadvertidos. ¿Sí? El relato primero lo encontramos en todos los libros. No es que pasó inadvertido, todos sabemos esos datos, pero no sería igual que yo contara, ¿sí?, desde lo que dejó escrito y las memorias que hizo Jerónimo Luis de Cabrera, porque tomaría su situación particular y de ahí me iría a ver cómo fue la fundación de Córdoba. ¿Sí? Bueno, acá algunas de las características que ustedes estuvieron viendo, ¿sí? Estudiar problemas invisibles, o sea, que no se salen, una visión microscópica, un enfoque local, es una historia más bien relatada, ¿sí? Y de ahí después hace el análisis, pero nace como una narración, rescata personajes marginados o invisibilizados, y cuando hablamos de los marginados, nosotros tomamos particularmente el tema de las mujeres, pero podrían ser los pueblos originarios, ¿sí? Podrían ser los niños, podrían ser, por ejemplo, los obreros, o sea, buscar esos personajes que en la historia normalmente no los encontramos. ¿Qué quiere decir que no los encontramos? Que no son ellos los que cuentan la historia, ¿sí? No son ellos los que dicen su versión de los hechos. Apuesta, dice, más al individuo, ¿sí?, a rescatar desde la persona particularmente, y trabaja, dice, con múltiples fuentes. Generalmente
fuentes que no hayan sido trabajadas. No va a ir a buscar documentos oficiales. Por lo general va a buscar algún resto material, algún testimonio oral que les pueda servir a ellos para mirar desde otro lugar. ¿Qué temas eligen? Generalmente la vida cotidiana en el mundo rural y urbano. Y yo ahí en la foto puse la imagen de un conventillo, ¿sí? Una temática poco común, para hablar de la sociedad, por ejemplo, en la época de la inmigración en nuestro país. Yo hablo de la inmigración, los que llegaron, los que se fueron, los trabajos, pero qué bueno sería trabajar inmigración desde esta gente que se tuvo que poner a vivir o quedarse a vivir adentro de un conventillo. ¿Y cómo vivían? ¿Sí? Tenían que compartir la casa, la pobreza, varias familias juntas, se entendían. Es muy diferente analizar la inmigración desde la mirada de cómo se vive dentro de un conventillo. ¿Sí? Entonces, un poco la idea tiene que ver con eso, tomar temáticas, ¿sí?, que las abordamos desde otra perspectiva. Dice familias, matrimonios, conflictividades sociales, diversiones, historias de vida de gente común. Hace mucho hincapié los historiadores que siguen esta corriente, que no les interesa solamente decir personajes conocidos, por ejemplo la lista de mujeres, esas que yo les puse, sino que lo que les interesa es, más que todo, tomar la gente común, el poblador que nadie conoce, y darle voz en esta historia, ¿sí? Volvernos a rescatar. Tenemos menos de un minuto, así que vamos a dejar de compartir la pantalla, porque si no, se va a cortar. Y vamos a pensar, vamos a salir y vamos a... Bueno, vamos a pensar, ¿sí? Ya hemos recordado un poco de qué se trata esta microhistoria. En lo siguiente, ustedes en la clase, la tarea anterior, hicieron una infografía. Pensemos que la infografía es el cierre de nuestra actividad, ¿sí? O sea, ustedes decidieron trabajar microhistoria a partir de la historia de estas mujeres, y como cierre y evaluación del trabajo, supongamos, de esa secuencia, hicieron una infografía con los chicos. Esas infografías que rescatan en esa pequeña semblanza lo que eran estas mujeres, lo que hicieron, es lo que va a la casa, ¿sí? O lo que mostramos, como quien dice, ¿cómo que se llama? En la sala. Hacemos una muestra y vemos las infografías que hicieron los chicos, ¿sí? Ese fue el cierre. ¿Cómo les parece a ustedes que lo enseñarían? ¿Cómo enseñarían la historia desde estas particularidades, que es lo que hacemos en la microhistoria? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podremos trabajar ese contenido para llegar a producir después esas infografías que es el cierre?
Pues toda secuencia didáctica tiene planteamiento de un problema, ¿sí? Que es el tema que yo quiero que trabajemos. El desarrollo, que es donde yo busco información, organizo, selecciono esa información, ¿sí? Y un cierre. Bueno, el cierre ya lo hicieron ustedes. El cierre fueron sus infografías. Y eso es lo que va a ir como producto final a la casa o en la muestra que ustedes hagan en la sala de este tema, ¿sí? Pero ¿cómo lo enseñarían? ¿Cómo harían para enseñar esto? Ahí las estoy poniendo en juego, para que piensen la manera en que se enseñaría este contenido. Que puede parecer a lo mejor muy abstracto, ¿sí? ¿Qué se les ocurre? A mí se me ocurre, profe, yo tengo un alumno de acá del barrio que tiene 84 años y viene a aprender piano. Y cada vez que viene a casa, como una persona grande, habla mucho y me encanta porque me empieza a contar del barrio, cómo era el barrio antes. Y por ahí tal vez sería bueno si vamos a hablar, no sé, de la historia del barrio, grabar un relato de este señor, porque es impresionante cuando me habla de los vecinos, de las casas, de los negocios que había. Y gracias a ese hombre me enteré que antes, en la época cuando él era más chico, y eran italianos y no sabían sumar ni restar, me contó que el gobierno peronista les había dado una especie de libreta, yo me enteré ahí por él, era como una libreta donde iban tachando cruces y dibujos y así sacaban un cálculo de un número para poder sumar y restar. Entonces esa información después contrastarla con cómo era la Córdoba o el barrio de esa época. Bien, bueno, ahí tendríamos como dos posibilidades, fíjense. Un informante, le hacemos por ejemplo una entrevista, una encuesta, ¿sí? Lo podemos llamar a la sala o nosotros irlo a buscar y a su vez buscar fuentes de información distintas, ¿no? En el caso de los chicos, si son fuentes escritas, ustedes son las que median en la lectura, y si son fuentes gráficas, bueno, la interpretación puede ser por parte de los niños. En el caso particularmente de estas mujeres de la historia, nosotros no tenemos a esas mujeres para hacerles una entrevista. ¿Pero qué podríamos hacer? Pon el micrófono, Agus. Buscar información con los chicos, con la familia, que ayuden y buscar información de cada mujer, porque hoy tenemos la virtualidad. Bien, está bueno. Hay muchas formas de buscar información, ¿sí? De traer, podemos pedir, solicitar a la familia, ¿sí? Y que ellos manden la información. Podemos nosotros, si tenemos biblioteca en el jardín, en la escuela, ir a la biblioteca, ¿sí? Ustedes que manejan mucho el tema de literatura, podemos ver si encontramos algunos cuentos que también nos ayuden. Entonces, no sé, profe, si está bien, pero como nos tocó hacer infografías de mujeres, trabajar desde un punto, póngale ejemplos el Día de la Mujer, el 8 de marzo, y trabajar de mujeres históricas que supieron ser grandes patriotas o acompañar a grandes patriotas, esposas, y comentarle a los niños. Yo no sé si es para sala de 3, pero para 4 y 5 es como que les gusta, se atrapan mucho de la historia argentina y usted comentarles, y sería un buen inicio en el Día de la Mujer, ¿no? Buenísimo. Justo lo que cuenta Rode me parece sumamente significativo. Un tema en las ciencias sociales es el tratamiento de las efemérides, que pareciera, ¿sí?, que aterrizan el día que ocurre y ese día le hacen hacer una banderita, le hacen hacer una cancioncita, un poema. Y sin embargo acá Rode plantea, bueno, hay una efemérides, el Día de la Mujer, y a nosotros como institución se nos ocurre que podríamos organizar el tratamiento de la efemérides, particularmente referido a estas mujeres que no conocen. Entonces unimos, ¿sí? Está bueno, porque eso implicaría que la efemérides en realidad tiene como un tratamiento más, digamos, más procesual. No es algo que aterrice ese día, sino que se viene dando.
O sea que yo enlazo un contenido dentro de las ciencias sociales que me permitirá desencadenar, a lo mejor como cierre, el Día de la Mujer, presentar estas infografías. ¿Sí? Sí. Es como porque es muy típico que el del Día de la Mujer se festeja solamente en sales, a la mamá se le hace un poema a la mamá, o dirigido a las mujeres de la casa, mamá, abuela, tías, y bueno, se me prendió la lamparita ahora, profe, como que poder unirlos con las efemérides y trabajar de esto, parte un poco de la historia, ¿no? Sí, siempre la idea es que en el nivel inicial, ahí te digo, Maud, es que los contenidos tienen que ir como, por eso es la propuesta, ir enlazados. O sea, yo ya tengo que pensar de antemano, cuando planifico, que este contenido puede llevar a, puntualmente en este caso, una efeméride. Entonces comienzo a lo mejor una secuencia o una unidad didáctica que va a terminar con una propuesta para el día de la efeméride. Entonces trabajo dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Agus? No, se me había ocurrido que también puede ser diferentes mujeres que cuenten, no muchas, porque obviamente que estamos en sala de 3 y 4 y los chicos, si son muchas, se van a mezclar por todos lados. Estaría bueno que 3 mujeres cuenten más o menos su diferente historia y así las enlazaríamos con las infografías. Bien. Bueno, ahí hay un trabajo también de informantes que tenemos, que después comparamos con información que a lo mejor hemos buscado. Buenísimo. ¿Otra forma que se les ocurra? También podría ser con cuentos. Hay varios cuentos infantiles. Uno que se llama Cuentos de Mujeres, historias de mujeres en el mundo. Son cuentos infantiles. O sea, se podía también trabajar y en la mayoría de ellos aparece Frida. Que generalmente, bueno, no todos los niños, pero la mayoría de los niños que en este momento lee, si vos le preguntas si la conoce, él te dice que sí la conoce, y la toma como referencia. Así que se podía, digamos, poner en ese punto a ella, y después de ahí es como hacer un caminito y decir, bueno, ¿y a qué otra mujer conoces que haya hecho algo grande por la historia? Y ahí ya arrancar y como que se evaluó. Puede entonces el cuento ser el disparador para comenzar este proceso. Para comenzar el proceso o para tomar un proceso ya, digamos, otra idea que se nos haya ocurrido para empezar. Buenísimo. Obviamente tomando ya el conocimiento previo que tiene cada uno de ellos y la base y su conocimiento sobre las mujeres. Exacto. Buenísimo. ¿Alguna otra propuesta o alguna otra idea? ¿No? Bueno, a ver, tengo un pero que miro el chat que hay 8, a ver, con títeres, con diferentes imágenes de familia a través de un cuento, haciéndolos partícipes a ellos con diferentes elementos, a través de imágenes o videos. Bien. Con una obra de teatro. Bien. Bueno, a través de cuentos. Bien. Me voy a quedar con la idea de Agustina, que dice con títeres, ¿sí? Y les voy a contar que cuando ya lo hemos hecho, ¿sí? Con las chicas que ahora están en cuarto, el año pasado trabajamos este tema y ellas no hicieron infografías, porque en realidad en la presencialidad tuvimos la posibilidad, sí trabajaron con títeres, pero en realidad no quedamos en el títere como muñequito solamente, que es una parte, sino que trabajamos lo que es la propuesta de un taller de títeres, que eso es lo que yo quería compartir con ustedes, que salieron cosas muy lindas el año pasado, y yo creo que si tuviéramos ahora la posibilidad, también saldrían cosas muy lindas y muy interesantes, porque aparte han hecho unas infografías hermosas. Hay algunas que realmente las describen a estas mujeres, no solamente por las acciones, sino por
o realmente sus valores como mujeres las han destacado, lo cual es un poco lo que hacen las semblanzas, ¿sí? Vamos a pasar un poco Power que estábamos viendo, ¿sí? Bueno, acá dice un poco el sentido pedagógico de la microhistoria. Dice, estamos plenamente de acuerdo con la postura de que la historia de la localidad, del pueblito donde nace el estudiante, forma parte imprescindible de la vida de este. Si se desconocen los hechos, la mayoría de las veces importantes de la historia nacional ocurridas en una localidad, ocurre que muy a menudo los niños, o los jóvenes en este caso, tampoco sientan amor por ese pueblo que los vio nacer. Entonces, un poco dice lo que ayuda a la microhistoria es como a sentirse pertenecientes a ese lugar. Dice, no se puede amar lo que no se conoce. ¿Sí? Es un poco la idea de la historia. Bueno, acá estábamos lo que habíamos hablado, ¿sí? Y esta es la propuesta que yo planteé desde la unidad curricular. Ustedes tienen material teórico. Utilizar los títeres, pero como una propuesta sociopedagógica. Y la idea es, esto no lo vamos a hacer, es pensar justamente en qué consiste. Dice, el títere es un instrumento del titiritero. Él le añade su voz, vida y movimiento. Tiene sentimientos, ya que es manipulado por un hombre que sí los tiene. Posee sensibilidad e inteligencia. Una historia para oír más que para ver. Dan paso a la fantasía de los niños en unos caminos racionales que les sirven para ir construyendo su visión de la realidad. Yo creo que los títeres tienen esa magia, eso de mezclar fantasía y realidad. Vieron que los chicos cuando van a una obra de títere, y los títeres tienen toda una propuesta interesante, los chicos comienzan a participar y a fluir la conversación, el diálogo con los títeres. Que aún sabiendo que detrás de ese títere hay una persona, en realidad se mimetizan y se ponen en esa magia de pensar que el títere es el que tiene vida, ¿sí? No porque no sepan lo que ocurre en realidad, sino porque se involucran, ¿sí? Esa es la riqueza, yo creo, que del títere y de la propuesta, ¿sí? Bueno, este autor, ¿sí?, lo que pretende es utilizarlo como una estrategia, ¿sí? Dice, los aportes del títere como un instrumento pedagógico sirven para expresarse, son un recurso en el aula muy interesante, ¿sí? Como medio de expresión permiten desarrollar la creatividad, resolver problemas de dicción. Hay muchos chicos que tienen problemas para hablar, que cuando los ayudamos a través del títere, es como si no fueran ellos, sino el títere el que habla. Y algunos que tartamudean o no pronuncian bien, a veces con esto, ¿sí?, utilizando los títeres, corrigen problemas, ¿sí?, en su dicción. Pueden expresar sentimientos, porque se esconden tras el títere. Aún los más tímidos empiezan a fluir, porque es como que los ayuda a ponerse una careta frente a ellos, y entonces, ¿qué pasa? No son ellos, sino que es el títere el que está hablando. Desarrolla el hábito de escucha, porque no pueden hablar todos los títeres a la vez, entonces hay que escuchar lo que el otro le está diciendo y poder intervenir en este juego. Y vencer la timidez, ¿sí? Y como recurso del aula, puede estimular temas, o sea, proponer que trabajemos temas, ayudar a la sociabilización entre los chicos, articular interdisciplinariamente, y ya van a ver por qué, favorecer la expresión y la comunicación, reconocer, enfrentar y transformar en forma constructiva situaciones adversas. Hay muchas experiencias que en determinadas salas había problemas de convivencia, chicos que se golpean, que son muy violentos, entonces se trabajaron a través de los títeres y empezaron como a generar situaciones distintas, poder, digamos, poner en los títeres lo que ocurría entre los niños y a partir de ese juego, ¿sí?, poder ir modificando con los niños conductas que no son buenas. Bueno, la propuesta del taller es esta, ¿sí? No es el títere solamente, sino que yo tengo que construir primero un guión teatral, luego el títere, ensayar y terminen la puesta en escena. Esto es todo el taller, ¿sí? Entonces acá vamos a ver que no es solamente ir a una función, sino que los chicos se transforman en los creadores de ese guión,
en los que construyen el títere, ensayan, porque son ellos los que van a hacer la obra, y luego la presentan. Entonces tiene otra propuesta diferente. El guión de la obra, que es lo primero que hay que construir, acá va a entrar dos áreas específicas. En nuestro caso, sería las ciencias sociales, con el tratamiento de la historia de estas mujeres, ¿sí? Pero entra el área de Profe, literatura, ¿sí? Julieta Fernández dice si le puede aceptar para entrar. Ahí la busco. Ahí está. Entonces entra el área de lengua, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que hacer es justamente empezar a construir el guión. ¿Cómo se construye el guión? No se los doy yo, lo tienen que construir ellos. Hicimos nosotros un proceso, recién me dijeron ustedes, bueno, propongo, por ejemplo, la lectura de un cuento, traigo un informante, buscamos la manera de conseguir información, ¿sí? Ese es el primer paso. Ahora estamos produciendo nosotros ese contenido, elaborándolo, entonces estamos creando, ¿sí? esta obra de títeres. Entonces lo primero que tengo que hacer es un texto generador, le llama el autor, que es como el primer bosquejo de algunas ideas importantes que sería como el conflicto o el nudo esencial de esta trama, ¿sí? En ese texto generador, ¿sí? Lo que yo tengo que poner es cuál va a ser el conflicto que voy a presentar y qué personajes va a tener. Son las primeras ideas. ¿Cómo lo haríamos nosotros en la sala? Por lo general, nos vamos a sentar con los chicos, ¿sí? Y vamos a comenzar a dialogar. Y la docente puede anotar en una afiche, en un pizarrón, en un papel, estas ideas que van surgiendo de los chicos. A ver, ¿quiénes eran los personajes? ¿Cómo se les ocurre que podríamos armar? ¿Qué podría estar sucediendo? En este caso de las mujeres, ¿qué parte de su vida vamos a contar? ¿Sí? Entonces, ¿qué personajes tienen que estar? ¿Sí? Eso sería el primero. Es flexible porque son las primeras ideas. Pero después de un tiempo, a medida que avance el proceso de este taller, se van a ir modificando, las vamos a ir ajustando. ¿Sí? Acá, por ejemplo, les diría un ejemplo. Tomé el personaje de Anita Perichón de una de sus infografías. Anita Perichón, este sería el texto generador, ¿no? Es una mujer enamorada en medio de las invasiones inglesas. Su enamorado, Santiago de Liniers, descubre que Anita es una espía y vende información al medio. Ahí está el texto. ¿Sí? ¿Cuál es la situación? El contexto, estamos en Buenos Aires, en medio de las invasiones inglesas, y hay dos personajes. Anita, que se enamora de Santiago de Liniers, pero ella es una espía, o sea que aprovecha, ¿sí?, la situación para vender información. Y ahí va a venir la situación del conflicto entre estos dos personajes. Por más amor que exista, cuando se descubra lo que ella hace, se va a acabar el amor. Bien, siguiente paso. Estoy creando el guión, ¿eh? Tengo que hacer una secuencia de acciones. O sea, proponer qué van a ir haciendo los personajes. Entonces, por ejemplo, yo tomé de la infografía de ustedes, dije, la llegada de Anita y su familia a Buenos Aires, Anita y Liniers se conocen, Anita y Santiago se encuentran en un baile, comienza su historia de amor, Anita pasa información del virrey y el enemigo, Liniers descubre que Anita es espía y la despierta. Estas son como las acciones del guión. Después hay que ver si todas estas las voy a poner o voy a poner un pedacito, ¿sí? Una parte, porque a lo mejor son muchas acciones y no me sirven después para el guión final. Viene el guión de la obra, ¿sí? Cuando viene el guión es cuando yo voy a hacer cambios a ese texto, ¿sí? Ese genotexto, que es el que hice, le voy a ir haciendo los cambios, voy a definir, a ver, realmente cuántos personajes si van a hacer estos o les voy a agregar otros, voy a empezar a escribir los diálogos, qué se van a decir, de acuerdo a las acciones que yo propuse, cómo pueden ser los gestos, si va a haber una voz en off, ¿sí? Y por último, voy a escribir ese guión. Yo acá les puse, ¿sí?, el
dibujo, porque cuando nosotros hacemos esta obra de títeres, lo que hacemos con los chicos también es construir cómo la vamos a publicitar a la obra. Entonces podemos hacer un afiche, ¿sí? Para que después la podamos promocionar. Y acá surge lo que sería el guión. La obra se llama Anita Perichón y Liniers, una historia de amor. Entonces empieza, aparecen los dos personajes en una fiesta, así que tomen una de las acciones, no todas, ¿sí? Música típica de la época, o sea que hay sonidos de fondo, están vestidos de gala, Liniers ve a Anita y se le acerca. Todo esto es para contextualizar cuando los chicos vayan a actuar. Liniers, querida, ¿me concedería esta pieza? Sí, señor, sería un placer. Y baila. Todo esto es el movimiento que van a hacer los títeres. Y bueno, y sigue el diálogo, ¿sí? Entre ellos. Esto sería el guión terminado, ¿sí? Todo esto que yo les conté puede llevar una semana o 2 semanas, dependiendo del tiempo que yo le dedique y cómo vaya andamiando o interviniendo con los chicos para generar este guión y esta obra, ¿sí? Después de que construimos el guión, hay que construir los títeres, que era el segundo paso. Bueno, esto ya saben más ustedes que yo, porque han tenido el año pasado material didáctico, construcción de material didáctico, y cada uno elegirá cuál es el títere que más se ajusta para que los chicos puedan trabajar. Si vamos a hacer títeres construidos por ellos, tienen que ser con recursos que ellos puedan maniobrar. No importa si el títere es sumamente, digamos, producido, lo importante es que refleje los personajes. Va a venir el ensayo, que es el otro paso que tiene nuestro taller. Vamos a ir leyendo el guión y estudiando los personajes. Los chicos van a ir ensayando. Fíjense en las imágenes, están con los títeres, aprenden a poner la mano del títere, por ejemplo, en este tipo de títeres, o a manejar las varillitas, o a hacer los movimientos. Tienen que elegir qué tipo de voces le van a hacer, si es mujer, si es varón, si es joven, si es viejo, si va a hablar fuerte, si va a hablar bajo, todo eso es parte del ensayo, ¿sí? Voy a ver si le voy a cambiar la voz, si voy a hacer una voz fingida, no la voz que tienen los niños, sino que le voy a hacer que hagan otro tipo de voces, porque creo que, por ejemplo, Anita suene como muy histérica en determinados momentos. Entonces, ¿cómo haría esa voz? ¿Sí? O que él suene con voz muy grave, y en realidad lo hace una nena la voz, y no un varón. Bueno, ¿cómo haría esa voz impostada más grave? Todo eso es parte del ensayo, ¿sí? Viene la actuación. Entonces tenemos que ver con los chicos cómo van a mover los títeres, ¿sí? Ustedes sabían que, porque lo deben haber visto, que los movimientos, los títeres no pueden aparecer de pronto de arriba para abajo, sino que hay que hacer como movimientos en la escena, siempre tienen que estar derechos, ¿sí? Para que esos títeres se luzcan, como están en la imagen, cómo van a entrar y salir, por dónde se entra, por dónde se sale, si van bajando. Si yo digo que va, digamos, supónganse que va a ser por una escalera, entonces tienen que hacer el movimiento con la mano que va bajando la escalera. Si corre, ¿cómo es que se hace el desplazamiento para correr? Se miran. Ustedes dirán, ¿cómo que se miran los títeres si no ven? Bueno, si se están hablando, no pueden estar mirando al frente. Tenemos que girar el títere, todo eso se ensaya. El lenguaje que le llamamos nosotros de las manos y la cabeza. Y después tenemos que ver que tiene que tener relación lo que vamos diciendo, ¿sí?, con el movimiento del títere. Por eso todo esto se tiene que ensayar, y en realidad los chicos juegan en este tiempo. Y van produciendo el personaje, van tomando ese personaje. Y finalmente llega el día de la función. Entonces hay que elegir cuál es el retablo que voy a usar, si es que lo tenemos o lo tenemos que fabricar. Si lo tenemos, está bueno, y si lo tenemos que fabricar, bueno, pondremos 2 sillas y una sábana, utilizaremos cartón y lo pintaremos con los chicos. Se pueden colgar la sábana directamente de una pared a la otra, y en ese caso lo hacemos a la altura de los chicos para que no se tengan ni que sentar ni que agachar, sino que estén parados y sea más fácil el movimiento. Trabajo sobre escenografía y utilería, que, por ejemplo,
es preferible hacer una sola escenografía, un telón de fondo, salvo que yo necesite hacer varias escenas, bueno, que sean sencillas y coloridas, ¿sí? Y cuando hablo de utilería, si necesito algún elemento, por ejemplo, en la escena que nosotros teníamos, era de baile, así que no necesito nada, pero si fuera una escena de lucha, necesitaría que, por ejemplo, aparecieran las armas, para que lo agarren los títeres y hagan que pelean. Entonces, esos elementos los podemos preparar con los chicos, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta el tamaño, la función. Y por último, elegir, bueno, cuál es el sonido. Si voy a poner esta música para bailar, bueno, ¿qué tipo de música? La música de la época, no voy a poner una de ahora. Salvo que yo quiera que juguemos al presente y al pasado. Entonces, bueno, puedo poner una música actual, aunque no corresponda. ¿Sí? Efectos de sonido, por ejemplo, si algo se cae, se rompe, ¿cómo se hacen esos sonidos? Si los vamos a grabar o si los vamos a hacer en vivo. Todo esto es parte del ensayo, ¿sí? Y después ponemos en escena. Bueno, esta es un poco la propuesta que yo tenía para ustedes, para hacerlas pensar un poco el trabajo del contenido y la riqueza que puede tener, ¿sí? Con los chicos. Obviamente es un trabajo que lleva mucho tiempo, ¿sí? Lo importante, lo interesante es poder hacerlo con los chicos, que ellos sean partícipes de todo ese proceso, desde construir lo más simple que sea ese guión, ¿sí? Hasta ser parte de la producción, y que ellos muestren ese trabajo. No que vayan a ver la obra, sino que ellos sean la obra en sí. Bueno, estamos cansadas ya, hace rato que estamos acá, hace más de 2 horas, así que vamos a cortar acá, ¿sí? Pero quiero, antes de que cerremos, ver preguntas, dudas, comentarios, y sobre todo pensar, ¿es posible o no es posible hacer una cosa como esta? ¿Sí o no? Yo soy... trabajar este tema de los títeres es muy... Se me hace que es muy interesante o se puede atraer a los niños, pero se me hace que es todo un desafío y también es todo una participación de los padres, opino también en talleres, en recrear esto, porque solamente con los niños no creo que se podría realizar, ¿no? No sé si se puede incluir a los padres también en este proceso, Sí. en esta obra de títeres, ¿no? Los padres podrían venir a colaborar en el momento que tenemos que hacer los títeres, a armar la escenografía, ¿sí? Para ayudar a los chicos a hacer tareas conjuntas, ¿sí? Algo que no las tiene que asustar, ¿sí? Parece mucho contado, como muchas cosas, pero si uno lo organiza, lo pauta, ¿sí? Estructura, ¿sí? Bueno, las actividades que voy desarrollando, en realidad el contenido se va enriqueciendo, ¿sí? Cada vez más. Y los chicos ya no lo ven como uno que lo traigo, sino que se van apropiando. Imagínense que ellos van no solamente investigando, sino que van tomando la piel de los personajes, van construyendo, van hablando como el personaje, y a medida que uno va trabajando sobre eso, seguramente los chicos van preguntando cosas y nos da la posibilidad de ahondar o complejizar aún más, ayudar a buscar más información, o sea, estamos abriendo como una ventana. Es una propuesta de taller que nos puede llevar 1 mes de trabajo, ¿sí? Pero trabajamos lengua, ciencias sociales, podemos trabajar identidad y convivencia, porque estamos trabajando en conjunto, en esto de escuchar al otro, ¿sí? Aceptar las propuestas de otro, trabajamos el área de plástica, el área de música, o sea, podemos integrar muchas áreas con la propuesta, no trabajar aisladamente, usar inclusive a estas otras áreas. Si en la escuela tuviéramos profesores de música, que nos dan música, bueno, que el profesor se encargue de la parte esa, ¿sí? Inclusive hasta pueden crear que los chicos canten, o sea, podemos enriquecer la propuesta con un montón de cosas que se nos ocurran. Pero obviamente es un trabajo que lleva su tiempo, no es para hacerlo en 2 o 3 días, ¿sí? Es para plantearlo dentro de una propuesta de 1 mes, que nos lleva una unidad didáctica, a lo mejor con este formato de taller, porque el chico está construyendo todo el tiempo, ¿sí?
parece posible? Las veo como que, profe, es mucho para hacer, ¿no es cierto? Posible, Sus sí, caras y sus ojos hablan más. sí se puede, o sea, no es algo imposible, poder sí se puede, lo único que tendrías que tener alguien, o sea, alguien que te ayude, o sea, ser como ayuda a otra docente, no una docente sola, sino, como usted dijo, varias personas, si son varias personas, sí se podría hacer tranquilamente. Todo lo que implique, por ejemplo, el trabajo manual que estamos hablando, no la parte, digamos, de la construcción del texto, porque eso lo tendrán que hacer ustedes solas como docentes de sala, pero toda la parte que lo que es la producción manual de todos estos recursos, pueden perfectamente invitar a los padres. No todos los padres, un grupo de padres, ¿sí? Pueden mandar cosas para trabajar en la casa también, pequeñas cosas, o sea, hay muchas formas de ir de acuerdo a los grupos y a las posibilidades de ir trabajando, ¿sí? Yo creo que se ajusta esta propuesta más para una sala de 5, porque es donde los chicos tienen como más posibilidades para poder desarrollar muchas de estas habilidades. En una sala de 3 y de 4, tiene que ser una propuesta muy acotada, porque son muy pequeños y dependen mucho de ustedes. Pero en una sala de 5 sí es posible trabajar, ¿sí? Igual voy a decir, si tenemos docentes de materias especiales, bueno, trabajar articuladamente con ellas, que la propuesta sea una propuesta integrada. Entonces la docente de esas áreas colabora con ustedes y el trabajo no es solo, ¿sí? Inclusive puede ser una propuesta que se construye entre varias salas y no solamente una sola sala, ¿sí? La idea. ¿Mm? Las chicas el año pasado lo hicieron como propuestas de estos talleres entre ellas, y salieron cosas preciosas. También eso da la posibilidad, porque si nosotros hubiéramos podido experimentar, que esa era la idea, que ustedes, esto lo iban a trabajar ustedes como taller en clase conmigo, también ahí uno puede advertir la cuestión temporal, la cuestión organizativa, que ahora queda más en palabras que en la realidad, ¿sí? Pero son propuestas, digamos, ricas para potenciar y para pensar, ¿sí? Para acotar a lo mejor, para proponer a lo mejor ciertas cosas en el trabajo y otras darlas ya a ustedes. Eso hay que verlo de acuerdo a las características del grupo, lo que el grupo me brinda. Hay grupos que son maravillosos y que no hace falta ni siquiera que yo tiro una idea y el grupo lo desarrolla, ¿sí? Y hay otras veces que no. Yo me parece que les conté ya una vez que el año pasado, el año pasado, una de las estudiantes que se recibió, le tocó enseñar castillos, príncipes y princesas. Y ella como propuesta hizo en su secuencia, un pequeño taller para construir castillos. Y ella le decía, no van a saber hacer un castillo. Entonces, ¿cómo hizo? Bueno, propuso imágenes, trabajó con las imágenes, y después recolectaron diversos elementos que ella había traído, cajitas, y que le había pedido, tapitas, qué sé yo, y yo los fui a ver. El día que los chicos, ella le dijo, bueno, vamos a construir los castillos, y puso los materiales, en 5 minutos los chicos armaron el castillo como habían estado hablando. O sea que ella dijo, me sorprendieron, porque yo pensé que no íbamos a lograr un castillo con torres, con murallas, hicieron todo. O sea que los chicos tienen posibilidades. El tema fue, bueno, ¿cómo lo trabajamos? ¿Sí? O sea, posibilidades y riquezas. No, nunca, ustedes como docentes van a conocer a los chicos, pero nunca, digamos, piensen, no pueden. A lo mejor hay que andamiarlo, ¿sí? Pero siempre tengan esta mirada positiva. Todo es posible en la medida en que yo, como docente, presente una propuesta que para ellos sea altamente significativa y que les desafíe a hacer, ¿sí? Eso es como una regla. Hay que tratar de ver que los chicos tienen potencialidades. Por ahí hay que hacer como un pinchacito para que salga esa potencialidad. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Quedó claro la clase hoy?
¿Sí? ¿Sí, seguro? ¿Todos? ¿Sí? Hola, decirle a las chicas, mira, acá tengo uno que hace rato que las quiere ver. Hola, decirle a las chicas. Hola. Está acá que se quería asomar hace rato y yo me quedo calladito, me dice, así. Bueno, estamos en tiempo, ¿sí? Si no hay dudas, quedamos así. Yo voy a pasar lista para ver si no me olvidé ninguna de las que está presente, antes que cortemos. Malena Sosa, Macarena Carrera, Agustina Machado, Yamila Campos, Candela Álvarez, Lucía Monier, Paula Cruz, Sofía Olmos, Rosy Luna, Belén Álvarez, Ron Navarro, Juliana Capelli, Caro Cerino, Lorena Soria, Jimena Reynoso, Nadia Villarreal, Eugenia Villafuerte, Mailén Vizcarra, Juli Fernández, Valentina Ramos, Belén Carmeluti, Melania Bustamante, Rode Ceballos, Micaela Londero y Martina Durio. ¿No me olvidé de nadie? Profe, a mí no me nombró, si no me equivoco. Y Carelli. Creo que a mí tampoco. ¿A quién? ¿Sole? Es que, Juli, vos aparecías como con otro nombre, por eso. Sí, con el de mi mamá. Por eso ahí lo cambié recién. Bien. ¿Todas las demás están? ¿Sí? Sí. Buenísimo. La Sofía Olmos, ¿el nombre? Sí, el nombre. Buenísimo. Bueno, ha sido un placer verlas, ¿sí? Cualquier duda, igual, si quieren, el material bibliográfico lo tienen ustedes, pero cualquier duda, me mandan un mensaje, ¿sí? Acá cerramos este tema y esta unidad, pero lo que quieran preguntar, lo que se les haya quedado. Yo voy a subir el video de la clase, así que después si quieren para volverlo a ver y todo eso. ¿Sí? Pero cualquier duda me... Profe, entonces esta semana no hay tarea en Ciencias Sociales. No,